Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro tema de análisis con agentes del sector económico y antes de la pausa habíamos anunciado que íbamos a hablar con referentes del sector financiero y ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, el señor Beltrán Maki, a quien saludamos y le damos gracias por estar con nosotros aquí en Canal 5 Días. ¿Cómo te va, don Beltrán? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias a 5 días por el espacio. Gracias a vos, presidente, por tu tiempo y por conversar con nosotros. Bueno, algunos temas que queríamos consultarte el día de hoy, un poco después de una semana bastante movida para el sector económico, financiero, con toda la visita que representó para nuestro país el hecho de haber acogido este foro de inversión donde hubo más de 2.000 personas, nos enviaban el reporte desde el Ministerio de Industria y Comercio y posibilidades de negocios, calculaban ellos con todos estos proyectos cercanos a los 8.000 millones de dólares. Desde tu punto de vista, por lo que pudiste ver, por lo que pudiste observar de lo que fue este evento, ¿qué expectativas deja al sector financiero esta reunión que tuvimos la semana pasada y que consideran ustedes después se puede comenzar a traducir en inversiones para nuestro país, don Beltrán? Creo que la mirada que está puesta sobre nuestro país tiene que ver con que hoy Paraguay es un foco realmente de atracción porque digamos que se destaca en la región por sus políticas macro, a pesar de que desde adentro a veces no reconocemos todo lo importante que es la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, el control, digamos, de la corrupción, la violencia. Todos esos elementos hacen hoy que Paraguay se destaque de alguna manera en la región y atraiga, digamos, la atención de todos estos inversionistas que estuvieron por acá, además de la potencialidad productiva que tiene el país, ¿verdad? Así que creo que nos deja una expectativa importante hacia el futuro. Eh, Ojalá, digamos, que podamos hacer la tarea pendiente que precisamente está señalada en el informe de Gafilat, ¿verdad? Y creo que todos coincidimos en que la tarea pendiente tiene que ver todavía con la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica no es un patrimonio exclusivo de la Corte o del Poder Judicial, sino también del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que son los que tienen que aprobar leyes que sean congruentes con el sistema económico que Paraguay eligió como forma de vida, con el sistema democrático, con la Constitución Nacional, y el Poder Ejecutivo, que es el encargado de aplicar y que muchas veces tiene que interpretar estas leyes. Así que la seguridad jurídica, repito, afecta a los tres poderes del Estado y es un condimento muy importante, sobre todo la efectividad jurídica, ¿verdad? En este caso, la FILAT señala como una de nuestras debilidades. De hecho, la nota más baja tenemos en efectividad con relación a los casos que son llevados a la justicia y las condenas que son logradas en esos casos, ¿verdad? Totalmente. Y justo era siguiente que quería preguntar, ¿verdad? Porque, a ver, a todos estos inversores les contamos de las bondades, pero también siempre es oportuno a nivel interno también hacer un poco mea culpa de aquellas debilidades que fueron muy bien expresadas en este informe final de Gafilat que lo habíamos tenido la semana pasada y donde nos muestra, por ejemplo, que los sujetos obligados están enviando reportes. La CEPRELAT ha elaborado más de 700 informes de inteligencia financiera que llegaron a manos de la Fiscalía, pero lamentablemente en número de condenas, que es la efectividad final que se midió, apenas 28 sentencias hemos tenido y algunas incluso con sentencias muy bajas, ¿verdad? De 3 años de prisión que ni siquiera terminan las personas pagando, digamos, en la cárcel con hechos graves como es el tema lavado de dinero. Así que mucho por hacer en ese sentido, don Beltrán. Sí, yo creo que lo que hicimos bien, aprobar en tiempo récord y reglamentar una serie de leyes, incorporar a nuevos sujetos obligados, creo que esa fue una tarea titánica. El registro de beneficiario final también hay que reconocer que fue algo que se hizo con una velocidad extraordinaria. Y creo que lo que también nos deja como aprendizaje este proceso es que cuando hay trabajo coordinado
en el sector público, entre las diversas instituciones del sector público, con el sector privado, entre las instituciones también del sector privado, se pueden lograr estos avances en tiempo récord. O sea, a veces uno se desespera porque los avances son muy lentos, pero acá tenemos un buen ejemplo de cómo se puede articular cuando hay, digamos, un interés general en avanzar rápido, ¿verdad? Porque Paraguay, convengamos que tiene que avanzar rápido para lograr lo que todos queremos, ¿verdad? El bienestar de nuestra ciudadanía. Creo que el modelo de desarrollo de toda esta tarea es realmente digno de investigar y ver cómo podemos aplicarlo a otras áreas como la educación, por ejemplo, donde estamos empantanados, o bueno, hay desafíos que tenemos por delante en varios sectores, ¿verdad? Pero repito, el modelo creo que vale la pena investigarlo, documentarlo y aplicarlo quizás en otras situaciones, ¿verdad? Sí, totalmente. Presidente, también te quiero hacer una consulta. Esto es lo que decía el informe y destacaba un poco la labor del sector bancario en todo lo que vino haciendo, ¿verdad? En todos los procedimientos que fueron adoptando para llevar adelante de buena manera estas 40 recomendaciones y lo que implica el sector bancario. Pero también hablaba de algunas debilidades como en el movimiento de divisas y de las remesas que encuentran muchas veces otros canales para mover grandes flujos de dinero y muchos de esos flujos de dinero tienen por lo menos sospechas de su origen. ¿Qué se puede hacer para corregir un poco esto que apuntaba también Gafilad en su informe final? Sí, creo que este tema de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo tiene como que sus hermanos en otras áreas, por ejemplo, el control de la frontera, ¿verdad? Tenemos la necesidad de instalar los radares en la frontera del norte, sobre todo con Bolivia. Tenemos los escáneres que hay que instalar en los puertos, porque gran parte de lo que se mueve, digamos, es producto de narcotráfico. Para controlar el narcotráfico hay que controlar las fronteras. Y hay que reforzar los organismos de control también. CEPRELAT es una institución pequeña y yo diría mal financiada o con recursos escasos. Entonces creo que hay tareas que hay que hacer en otros ámbitos también, como el de migraciones, por ejemplo, que veo que pidió un presupuesto para equipar con tecnología las fronteras en las zonas, sobre todo de mucho tráfico, pero que, digamos, no veo que se haya aprobado todavía en el Parlamento. De hecho, vamos lento con estas cosas, porque hoy la tecnología ofrece la oportunidad fantástica de facilitar el control. Nosotros tenemos frontera seca, amplia, y tenemos los ríos. Y repito, hay que controlar lo que pasa a través de esto, ¿verdad? Y la triple frontera es realmente un núcleo muy importante para la economía del país también, pero también por su característica particular es un núcleo donde hay que, yo diría, intensificar los controles de dinero que cruza, digamos, de un lado a otro, ¿verdad? Incluso en estos días hablábamos de que con la tecnología eh, los brasileros pueden entrar hoy a comprar con su SIPAT instantáneo, digamos que es PIX, y pagar perfectamente en Paraguay. Los comerciantes cobran al otro lado, digamos, y esto queda en Brasil como una transacción local, no una transacción transfronteriza, con lo cual las transacciones van perdiendo información para el seguimiento y para el control, ¿verdad? Entonces, hay que ir siempre reaccionando. Yo creo que Paraguay tuvo una muy buen examen, muy buen resultado, pero no hay que quedarse porque esto avanza. En la medida que nosotros nos quedamos, vamos a ir retrocediendo porque la criminalidad avanza en todas las líneas, ¿verdad? Tenemos leyes, por ejemplo, que nos faltan, ¿verdad? Una ley de, para hacer estas operaciones encubiertas, o la ley de delación premiada. Algunas de estas son señaladas también en el informe
como leyes necesarias para ir cerrando y facilitando esto que mencionábamos como la debilidad más importante, ¿verdad? Que es finalmente llegar a condenar a los que sean culpables o responsables de estos delitos, ¿verdad? Totalmente. Y usted apuntaba algo que me parece sumamente interesante resaltarlo, don Beltrán. En el caso Lavallato en Brasil, justamente los casos de delación premiada fueron los que ayudaron a que se tengan esos avances históricos que tuvo en el combate al lavado de dinero. Muchas veces en Paraguay, por el temor a hablar o porque no encuentran eventualmente algún beneficio desde el punto de vista jurídico, confesar muchas de las cosas que ocurren, esa figura jurídica, incorporarla a nuestro sistema sería un avance importante que ayudaría a esclarecer muchos casos. Así es, yo creo que hay herramientas que incorporar en ese sentido y el informe es realmente un libro, ¿verdad? Porque tiene 350 páginas, hay que ir punto por punto trabajando y ver de no frenar este trabajo que se vino haciendo de avances, ¿verdad? Como te decía, hay delitos que son nuevos, el cibercrimen es un delito nuevo que la característica que estamos viendo genera o ennegrece recursos, ¿verdad? Porque básicamente lo que hacen es cobrar rescates para devolver los datos o la información de la cual se apropian, ¿verdad? Por tanto, ese dinero sale de un circuito legal y entra a un circuito ilegal y ahí puede financiar cualquier tipo de actividades, incluso el terrorismo, ¿verdad? En la mayoría de los países el cibercrimen tiene una connotación de pandemia, digamos, una cosa grave que está impactando en los negocios, en la economía y en la seguridad, sobre todo de la gente, ¿verdad? Totalmente. Eh, Te quería hacer otra consulta también. Se presentó el Ejecutivo la candidata para el miembro del directorio, a la señora Carmen Marín, una persona que estuvo muy ligada al Ministerio de Hacienda y que tiene un perfil técnico muy alto. Sin embargo, en los últimos días hubo algunas manifestaciones un poco en contra de la designación de ella por parte de gente del sindicato del Banco Central. ¿Ustedes han analizado un poco el perfil como asociación, como bancos, respecto a esta postulación para ser miembro del directorio del Banco Central, don Beltrán? Bueno, yo te diría que este es un tema que en la Asociación de Bancos tiene larga data, digamos, hasta dónde los bancos podemos influir o podemos evaluar o opinar sobre tal o cual designación en el Banco Central. Y la verdad que hemos decidido no meternos, digamos, en estos temas porque creemos que no corresponde. Pero vale la pena decir que el interés general es que vayan personas idóneas independientemente de su origen, digamos, ¿verdad? Si proviene de tal o cual institución, yo la conozco a Carmen, sé que es una persona con mucha energía, muy capaz, creo que se va a desempeñar como corresponde, como lo ha hecho hasta ahora. No conozco peros a sus gestiones anteriores, digamos. Eh, y sí es necesario que el Banco Central incorpore gente que conozca, no solo en el directorio, temas que tienen que ver con, sobre todo, la política monetaria, la macroeconomía, sino temas también que tienen que ver con la actividad bancaria. Esta es una especialidad, digamos, ¿verdad? En la medida que el Banco Central y los reguladores en general de los sistemas financieros, porque hoy tenemos la Comisión Nacional de Valores, tenemos la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, que también está en el Banco Central, tenemos el INCOP, tenemos incluso otros entes como CEPRELAB que requieren conocer la operatoria bancaria, digamos, la operatoria financiera, y son necesarios especialistas en estas áreas para una tarea efectiva. Así que siempre la reflexión que hacemos es que en estos colegiados tiene que haber gente que conozca el negocio en la calle, digamos, que haya Claro. pasado por ese ejercicio de la actividad financiera. Yo recordaba a los colegas que el presidente de un banco en Holanda, un banco muy prestigioso en Holanda, que es Triodos Bank, se jubiló y automáticamente fue llamado para formar parte
de la Junta Directiva del Banco Central de Holanda, ¿verdad? O sea, gente que ya hizo carrera, que ya está, digamos, con un conocimiento importante de cómo funcionan las cosas, no solamente del sector público, sino del sector privado también. Se requiere ambas habilidades, digamos. Totalmente, totalmente. Por último, una consulta más. ¿Cómo están viendo el sector financiero? Hemos visto que hubo una disminución y entendemos que esa disminución en la cartera de depósito estuvo muy ligado a lo que ocurrió en el sector del campo, donde obviamente hubo un menor ingreso de divisas por exportación del sector agrícola. Nos imaginamos que un poco por ahí va la mano por el lado de los depósitos, pero en los créditos vemos que todavía hay una dinámica positiva de crecimiento, don Beltrán. ¿Cuál es el análisis que hacen a esta altura del año de cómo le está yendo al sector bancario? Yo diría que es un año complejo este 2022 porque venimos de los impactos de la pandemia con expectativas muy favorables. Arrancamos el 2022, nos llega la sequía y nos llega además todos los efectos en las cadenas logísticas, la guerra con Rusia, etcétera, ¿verdad? Eh, y yo creo que este año va a ser un año todavía difícil. Vamos a ver seguramente balances de empresas que van a ser afectadas, porque lo que estamos viendo es que las ventas no están logrando los niveles, por lo menos esperados para este año. Mencionabas particularmente el sector agrícola, que fue muy impactado. Finalmente también el sector ganadero, ciertas zonas del Chaco con una sequía bastante prolongada ya también, que obliga a tomar decisiones para mantener la salud financiera de los emprendimientos. Yo creo que vamos a ver seguramente balances un poco debilitados. Seguramente van a ser necesarias algunos ajustes a las normas. Hay que recordar que un balance débil, hay que saber entender qué es un balance débil, pero vamos a ver caídas en las ventas, vamos a ver seguramente ratios de deuda un poco por encima de lo que usualmente venían teniendo ciertas empresas, y eso puede significar una mala calificación de riesgo cuando vamos a la documentación sobre la cual los bancos analizan las carpetas de los clientes, ¿verdad? Por eso digo que quizás esto es algo que hay que mantener un poco la vista sobre él para ver cómo finalmente cerramos este año en términos de estos temas que impactarían ya para el futuro, pero el 2023 esperamos una recuperación importante. Creo que la dinámica siempre es variada y compleja. Hay sectores que están todavía muy afectados, hay sectores que ya están en procesos de recuperación, y ahí es donde vemos que esta colocación de créditos va creciendo, digamos, ¿verdad? El sector agrícola, gracias a Dios, creo que esta sequía le encontró con recursos disponibles, digamos, con ciertos ahorros. Sí va a requerir un financiamiento, yo diría, importante esta siembra que de este año, ¿verdad? Así que un poco por ahí creo que el sector financiero va a seguir creciendo en el área de crédito. Sí. Y ahí, sobre el punto nomás de lo que acaba de decir, porque coinciden mucho varios otros analistas con quienes hemos conversado sobre este tema. Algunos economistas hablaban y recomendaban incluso ir viendo esto de extender o mantener algunas flexibilizaciones que había tomado el Banco Central para que justamente los balances no se vean tan afectados y sobre todo el perfil de riesgo de muchas empresas que todavía no lograron recuperarse a la hora de pedir nuevo financiamiento, sus calificaciones no bajen y los bancos obviamente pongan más restricciones o costos más altos para financiarse. ¿Han analizado también ese punto de vista para hablar con los reguladores, don Beltrán? Nosotros, digamos que veníamos discutiendo con el regulador cambios en la resolución 1 antes de la pandemia, porque la resolución 1 tiene algunas rigideces que impactan, digamos, de manera especial en ciertos sectores. Y veníamos hablando sobre estos temas con el regulador. Vino la pandemia, se tomaron las medidas, digamos, temporales correctas para pasar la tormenta,
y esa discusión o ese diálogo quedó en stand-by. Nosotros hemos pedido al Banco Central que retomemos ese diálogo para que podamos revisar la resolución 1 y eventualmente hacer los ajustes que correspondan ya en forma definitiva, digamos. Una opción es siempre tomar medidas de tipo temporales, pero creemos que la resolución 1 y la mirada y el análisis que ya hemos hecho sobre la resolución 1, digamos que tenemos como para mirarla y cambiarla eventualmente en los puntos que generan estas restricciones especiales que hablábamos. Totalmente. Don Beto, Agradezco mucho tu tiempo, gracias por estas reflexiones y gracias por compartir con nosotros esta mañana acá en Canal 5 Días. Gracias, Samuel. Un día gris, esperemos que llueva sobre todo, ¿verdad? Creo que todos esperamos que caiga agua, por lo así menos mismo, en forma razonable, ¿verdad? así mismo, así Saludos mismo. a la... Muchas gracias. Beltrán Maki, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, conversando con nosotros esta mañana aquí en 5 Días. Pausa y volvemos.